¿Te imaginas estar a 9.000 metros de altura y escuchar por la radio de emergencia la voz de una niña? Y no cualquier niña, sino una que porta un código de llamada legendario, conocido por toda la élite de la aviación militar. Cuando los dos motores se apagaron en un instante, a esa altura de crucero, los pilotos de los cazas de escolta que acudieron a la llamada de socorro no podían creer lo que oían. El código mítico pertenecía a una chica de tan solo 12 años, sentada en el asiento 14C. Lo que sucedió a continuación paralizó al mundo de la aviación. El sol de la mañana dibujaba vetas doradas en la puerta de embarque del aeropuerto de Madrid, mientras los pasajeros subían al vuelo 615 con destino a Barcelona. Entre ellos, una chica menuda, de 12 años, con el pelo castaño rojizo recogido en una simple coleta. Llevaba unos vaqueros, zapatillas y una sudadera. De su mochila morada colgaban parches de parques naturales de toda España. Para cualquier adulto que la veía, era simplemente una menor que viajaba sola, sin compañía. El agente de la puerta, Javier, la había acompañado personalmente a bordo. Bueno, cariño, tu asiento es el 14C. Es ventanilla, una suerte. Las azafatas te echarán un ojo durante todo el vuelo, ¿vale? La chica sonrió educadamente, colocó la mochila en el compartimento superior y se deslizó en su asiento, sacando una tablet con sus deberes de verano. Javier asintió con aprobación y se fue. Mientras el avión se llenaba, las auxiliares de vuelo hacían sus comprobaciones. Laura, con 20 años de experiencia, se detuvo en la fila 14. Hola, soy Laura, me encargaré de ti hoy. ¿Cómo te llamas, cielo? La chica levantó la vista. Soy Elena, señora. Voy a Barcelona a visitar a mi abuela por 2 semanas. Laura sonrió con ternura. Qué bien, Elena. Si necesitas algo, pulsa este botón de llamada, ¿de acuerdo? Elena le dio las gracias y Laura continuó su camino. El ejecutivo de 14B se acomodó, le echó un vistazo a sus libros de texto con un desinterés bondadoso y abrió su portátil. La pareja de ancianos del pasillo de enfrente sonrió a Elena y volvió a sus cosas. Lo que ninguno de estos pasajeros sabía es que Elena llevaba algo mucho más significativo que sus tareas escolares. Escondida en su mochila había una pequeña placa de madera con un código de llamada que tenía un estatus de leyenda en los círculos de la aviación militar española. El código era Fénix, representando 4 generaciones de aviadores militares condecorados. El bisabuelo de Elena se lo ganó volando P-51 Mustang sobre Europa, su abuelo en la guerra del Sáhara en F-4 Phantom, y su madre volando F-18 como piloto instructora. Elena se había ganado el derecho a llevar el código Fénix por una valentía extraordinaria que demostró hacía 2 años. Con solo 10 años, estaba en un festival aéreo cuando una avioneta de exhibición sufrió un fallo catastrófico. Mientras los adultos se paralizaban por el pánico, Elena agarró una radio y guió a un piloto de reserva herido a través de procedimientos de emergencia que salvaron la vida de un aviador inconsciente. El piloto de reserva, medio ciego y desorientado, siguió las instrucciones firmes de una niña de 10 años que hablaba con la precisión de un controlador de combate veterano. La comunidad de aviación militar quedó atónita. Una ceremonia formal, a la que asistieron generales del Ejército del Aire y almirantes de la Armada, otorgó a Elena el código Fénix y un reconocimiento honorífico. Pilotos de combate, que nunca mostraban debilidad, hicieron fila para darle la mano y decirle que ella honraba ese código. Desde ese día, Elena era Fénix, y cualquier aviador militar que escuchara ese código sabía lo que representaba. Pero, sentada en el 14C, rodeada de pasajeros que solo veían a una chica joven con una mochila, Elena parecía ser solo otra niña en otro vuelo de rutina. Trabajaba en su lectura de verano y de vez en cuando miraba por la ventanilla mientras el Boeing 737 ascendía hacia la altitud de crucero. Las auxiliares de vuelo terminaron su demostración de seguridad, y el capitán, Ricardo, anunció que navegarían a 9.000 metros con un tiempo de vuelo estimado de 2 horas y 45 minutos. El ascenso fue suave y normal. Laura le trajo a Elena unas galletas extra con un guiño cómplice. El ejecutivo estaba absorto en sus hojas de cálculo. La pareja de ancianos empezó un tranquilo juego de cartas.
Todo en el vuelo 615 sugería otro día normal en la aviación comercial. A 9.000 metros, el primer motor falló sin avisar. La repentina pérdida de potencia provocó una vibración que estremeció el avión. En la cabina, el capitán Ricardo notó cómo sus manos se movían automáticamente hacia los controles del motor. El motor número 1 mostraba un fallo total: 0 empuje, 0 flujo de combustible. La primera oficial, Sofía, ya estaba repasando la lista de emergencia. Ricardo inició el procedimiento de reinicio, vigilando los instrumentos con intensa concentración. Durante 30 segundos, no pasó nada. Luego, el segundo motor falló con una sacudida escalofriante que sintió cada pasajero. A la vibración le siguió una calma extraña, ya que ambos motores se silenciaron, dejando al avión planeando a 9.000 metros solo con la gravedad manteniéndolo en el aire. La cabina estalló en un caos controlado mientras ambos pilotos trabajaban los procedimientos de emergencia. Ricardo declaró un Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí vuelo 615 de Ibérica. Fallo dual de motor a nivel de vuelo 300, aproximadamente 100 millas náuticas al noreste de Madrid, 0 empuje. Solicitamos asistencia de emergencia inmediata. Sofía calculó su proporción de planeo, haciendo números que determinarían su tiempo de supervivencia. Un Boeing 737 a 9.000 metros con ambos motores muertos podía planear durante unos 15 a 20 minutos, cubriendo 150 a 200 kilómetros antes de alcanzar el nivel del suelo, pero estaban sobre terreno montañoso. Ricardo buscó mapas de terreno, buscando sitios de aterrizaje mientras Sofía continuaba los intentos fallidos de reinicio. Se dio cuenta de que tendrían que intentar un aterrizaje sin motor. En la cabina de pasajeros, el silencio repentino creó un pánico apenas controlado. Los viajeros habituales sabían que esto era grave, y sus miradas nerviosas hacia las azafatas solo encontraban una compostura cuidadosamente mantenida. La tripulación, informada de la emergencia, se movió por la cabina, preparando a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia mientras proyectaban una calma segura. Laura se dirigió automáticamente a la fila 14 para ver a la menor que viajaba sola. Elena estaba sentada en silencio junto a la ventanilla, su tablet a un lado, con los ojos fijos en la vista exterior, donde la montaña se extendía interminablemente bajo ellos. «Qué terrible debe ser», pensó Laura, para una niña pequeña darse cuenta de que el mundo se ha quedado en silencio de repente, dejando solo el sonido del viento. Laura se arrodilló en el pasillo, junto a la 14C, poniendo una mano suave sobre el hombro de Elena con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. «Elena, cariño, estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero los pilotos lo están manejando todo y vamos a estar bien. Necesito que escuches atentamente cualquier instrucción que te demos, ¿vale?» Elena se giró para mirar a la azafata, y Laura se sorprendió al no ver miedo en los ojos de la joven, sino algo completamente diferente. Una especie de evaluación concentrada que parecía extrañamente madura para una niña de 12 años. «Ambos motores han fallado», dijo Elena en voz baja, declarándolo como un hecho más que como una pregunta. A Laura se le atragantaron las tranquilizadoras palabras ensayadas, porque sí, eso era exactamente lo que había pasado. Pero, ¿cómo lo sabía esta niña? Antes de que Laura pudiera responder, el sistema de megafonía del avión se encendió con la voz del capitán Ricardo, cuidadosamente controlada, pero con un trasfondo de urgencia que hizo que todos los pasajeros contuvieran la respiración. «Señoras y señores, les habla su capitán. Hemos experimentado un fallo dual de motor y estamos planeando mientras trabajamos para reiniciar los motores. Hemos declarado una emergencia y estamos coordinando con el control de tráfico aéreo el sitio de aterrizaje más cercano. Auxiliares de vuelo, por favor, preparen la cabina para posibles procedimientos de aterrizaje de emergencia». El anuncio provocó exactamente la respuesta que Ricardo había temido. Una ola de jadeos y gritos reprimidos, movimientos frenéticos de pasajeros que cogían los teléfonos para enviar mensajes finales a sus seres queridos, o que se agarraban a los reposabrazos con los nudillos blancos de terror, o que empezaban a llorar abiertamente mientras la realidad de su situación se estrellaba contra ellos como una ola fría. A kilómetros de distancia y a miles de metros por encima del avión averiado,
Dos cazas Eurofighter Tifón del 14 grados ala de caza, llamados Rayo, estaban realizando patrullas de rutina. El comandante Alex y la capitana Hannah estaban en un patrón estándar, sus avanzados sensores vigilando los cielos con la eficiencia que daban cientos de horas en la cabina del avión de combate más avanzado del Ejército del Aire. Cuando la declaración de emergencia del vuelo 615 llegó a la frecuencia de coordinación militar, ambos pilotos cambiaron inmediatamente su atención a la crisis. Su entrenamiento se activó mientras procesaban la información y comenzaban a coordinar con el control de tráfico aéreo para proporcionar cualquier asistencia posible. Los fallos duales de motor a 9.000 metros eran excepcionalmente raros. El tipo de emergencia catastrófica que era noticia y que provocaba grandes investigaciones. Ambos pilotos entendían la gravedad de lo que estaba sucediendo a bordo de ese avión civil. Alex revisó su pantalla táctica, sacando la información del vuelo 615 y anotando su posición, altitud y velocidad de descenso actuales. Control, Rayo 11. Tenemos el avión de emergencia en nuestras pantallas, solicitando permiso para interceptar y proporcionar una evaluación visual de la situación. La respuesta del controlador llegó de inmediato, autorización concedida, y Alex inclinó suavemente su tifón hacia las coordenadas del avión planeador, mientras Hannah le seguía en formación táctica. Ambos cazas aceleraron para interceptar la aeronave civil que descendía inexorablemente hacia las montañas. Mientras se acercaban, Alex notó algo inusual en los datos del manifiesto de pasajeros que se había subido a sus sistemas como parte del protocolo de respuesta de emergencia. El manifiesto mostraba 147 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Pero había una anotación adjunta a una entrada de pasajero que hizo que Alex se lo pensara 2 veces e inmediatamente llamara a su compañero. «Víbora, ¿estás viendo lo que veo en el manifiesto?» El pasajero en el asiento 14 se aparece con una designación de código de llamada en la base de datos militar. Hannah sacó la misma información en su pantalla, sus ojos se abrieron detrás de su visor mientras leía la anotación que debería haber sido imposible. Fénix, susurró por la radio, su voz transmitiendo incredulidad y asombro a partes iguales. Alex, ese es el código Fénix. La herencia de 4 generaciones. El salvamento del festival aéreo de hace 2 años. Todos los pilotos de todos los servicios conocen esa historia. Pero el manifiesto dice que este pasajero tiene 12 años. Esto tiene que ser un error de la base de datos. Si esa información era cierta, se enfrentaban a algo que iba mucho más allá de un simple rescate técnico. Era historia viva. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar de la temperatura agradable en su cabina presurizada. Él había estado en una conferencia de aviación militar donde se había discutido el legado Fénix. Había visto el video de aquel incidente, había escuchado la grabación de audio de una niña de 10 años que dirigía con calma a un piloto herido a través de procedimientos de emergencia con la precisión de un controlador de combate. La idea de que este código de llamada legendario estuviera a bordo de un avión sin potencia, que se deslizaba actualmente hacia una catástrofe potencial, llenó al comandante Alex con una compleja mezcla de emociones que no podía nombrar. Control, Rayo 11. ¿Pueden confirmar la identidad del pasajero Fénix a bordo del 615? Necesitamos verificar que esto no es un error. El segundo se alargó mientras el controlador revisaba y volvía a revisar la información, contrastando múltiples bases de datos, antes de responder con una confirmación que hizo que ambos pilotos se miraran a través de la distancia entre sus aviones. Rayo 11, confirmación positiva. Pasajera Elena Fénix, 12 años, menor no acompañada, en ruta a Barcelona. Código de llamada verificado a través de la base de datos de familias militares y registros de reconocimiento honorífico. Se les avisa. Es una portadora real del legado Fénix a bordo de esa aeronave. Alex sintió que algo cambiaba en su pecho. Reconocimiento de que esta emergencia se acababa de convertir en algo más que una interceptación y asistencia rutinaria. Que en algún lugar a bordo de ese avión planeador había una niña que portaba un código de llamada que inspiraba respeto a los guerreros más selectos de la comunidad de aviación militar. Los tifón se acercaron al vuelo 615 hasta el alcance visual, y ambos pilotos pudieron ver claramente el avión civil contra el cielo brillante, sus alas niveladas y firmes,
a pesar de la ausencia de empuje del motor. Los pilotos a bordo estaban claramente manejando su planeo con habilidad profesional. Alex maniobró su caza hasta una posición cerca del ala derecha, lo suficientemente cerca como para hacer una evaluación visual de los motores, y lo que vio confirmó el peor de los casos. Ambas carcasas de motor no mostraban signos de rotación, ni resplandor de calor por el escape, ninguna indicación de actividad interna. Solo metal muerto colgando debajo de las alas de un avión que descendía a aproximadamente 450 metros por minuto hacia un terreno que ofrecía pocas opciones de aterrizaje seguro. Activó su radio a la frecuencia de emergencia que el vuelo 615 estaría monitoreando. Ibérica 615, aquí Rayo 11, Ejército del Aire Español. Estamos posicionados fuera de su ala derecha y tenemos confirmación visual de fallo dual de motor. Estamos coordinando con los servicios de emergencia y les escoltaremos hasta el mejor sitio de aterrizaje disponible. En la cabina del avión averiado, el capitán Ricardo sintió una oleada de sombría gratitud por tener apoyo militar, aunque sabía que poco podían hacer los cazas para resolver su problema inmediato. Acusó recibo de la transmisión del tifón profesionalmente, luego volvió su atención a la tarea desesperada de encontrar un lugar, cualquiera, para aterrizar un avión que se estaba quedando rápidamente sin altitud y sin opciones. Sofía había identificado 3 posibles sitios de aterrizaje dentro de su alcance de planeo, ninguno de ellos ideal. De vuelta en la cabina, Elena se desabrochó el cinturón de seguridad a pesar de los preparativos de emergencia en curso. Se estiró hacia el compartimento superior, sacó su mochila morada y de ella, una pequeña radio de aviación que su madre le había dado para emergencias. Su madre había sido explícita. Nunca usar casualmente, solo en situaciones donde su conocimiento pudiera marcar la diferencia. Elena había prometido seguir esa guía, y al mirar por la ventanilla las montañas y sentir el descenso anormalmente suave de un avión sin motor, supo que esto calificaba exactamente como el tipo de situación que su madre había descrito. Encendió la radio, la sintonizó a la frecuencia de emergencia que sabía que monitoreaban los aviones comerciales, y pulsó el botón de transmisión con manos que estaban firmes a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Tripulación de vuelo 615, aquí pasajero Fénix en el asiento 14C. Tengo experiencia relevante en emergencias y conocimiento de aviación táctica heredado. Estoy monitoreando esta frecuencia si necesitan asistencia con procedimientos de emergencia o coordinación con escolta militar. La transmisión fue breve, profesional, entregada en una voz joven que sin embargo transmitía completa confianza y claridad, y causó una reacción inmediata en múltiples cabinas simultáneamente. En la cabina del 615, Ricardo y Sofía intercambiaron miradas de shock. La mano de Ricardo se congeló en los controles de la radio mientras su cerebro procesaba lo que acababa de escuchar. Un pasajero identificándose como Fénix, ofreciendo asistencia, y esa voz definitivamente pertenecía a una niña. Es un momento de locura total, pensó Ricardo, pero ¿acaso no todos los milagros comienzan con algo impensable? En los tifón de escolta, Alex y Hannah escucharon la transmisión y sintieron que sus sospechas anteriores se confirmaban de la manera más dramática posible. Control, Rayo 11. Tenemos confirmación de voz de que Fénix está activa y ha hecho contacto con la tripulación del avión de emergencia. Recomendamos protocolos de coordinación para la entrada de experiencia en aviación táctica si la tripulación elige utilizar este recurso. La respuesta del controlador llegó con asombro apenas controlado, porque incluso los profesionales experimentados no estaban preparados para la realidad de una niña de 12 años con un código de llamada legendario participando activamente en la gestión de una emergencia catastrófica. Ricardo tomó una decisión en una fracción de segundo, basada en años de experiencia que le habían enseñado a utilizar todos los recursos disponibles durante las emergencias, incluso los que parecían imposibles. Encendió su radio para responder a la pasajera. Fénix, aquí Ibérica 615, capitán. Confirmo que tienes experiencia en aviación de emergencia. Estamos planeando con 0 empuje de ambos motores. Todos los intentos de reinicio fallidos, descendiendo a través de 28.000 pies con opciones de aterrizaje limitadas. La respuesta de Elena llegó de inmediato,
su joven voz transmitiendo respeto por la autoridad del capitán y confianza en sus propias capacidades. Capitán, tengo 4 generaciones de conocimiento familiar de aviación militar y reconocimiento personal para la gestión de procedimientos de emergencia. Puedo ayudar con cálculos para la optimización del planeo y la coordinación con la escolta militar para la máxima extensión de la distancia para alcanzar el mejor sitio de aterrizaje disponible. Sofía sacó el manifiesto de pasajeros en su pantalla, encontró el asiento 14C, y sintió que su corazón daba un vuelco al ver la anotación del código Fénix y la breve descripción del incidente del festival aéreo. Miró a Ricardo con una expresión que mezclaba escepticismo profesional con esperanza desesperada, porque se estaban quedando sin altitud. Ricardo asintió firmemente, tomando la decisión de aceptar la asistencia de una fuente que nunca habría imaginado en ningún escenario. Fénix, Ibérica 615, capitán, aceptamos tu asistencia. Por favor, coordina con nuestros escoltas y proporciona recomendaciones para una gestión óptima del planeo. Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Imagina el valor necesario para que una niña de 12 años asuma el mando de la experiencia técnica de todos los adultos a su alrededor. Respiró hondo y comenzó a aplicar todo lo que había aprendido de una vida absorbiendo experiencia en aviación. Activó su radio de nuevo, hablando tanto a la tripulación del avión como a los pilotos del tifón. Todas las aeronaves, Fénix tiene recomendaciones para la extensión máxima del planeo para alcanzar el lecho seco del lago al sureste de la posición actual. Recomiendo reducción de la velocidad aérea a la mejor velocidad de planeo para este tipo de aeronave, que debería ser de aproximadamente 190 nudos. Ligero aumento en el ángulo de ataque para optimizar la relación sustentación-resistencia. Uso mínimo de las superficies de control de vuelo para reducir la resistencia parásita. Alex, escuchando desde su tifón, sintió una oleada de respeto profesional. Cada palabra que acababa de decir era correcta. El tipo de conocimiento preciso que venía de una profunda comprensión del rendimiento de la aeronave y los procedimientos de emergencia. Activó su propia radio. Ibérica 615, Rayo 11 confirma que las recomendaciones de Fénix son sólidas. Hemos calculado el lecho seco del lago como la mejor opción disponible. Estamos coordinando con los servicios de emergencia. Estimamos que tienen aproximadamente 12 minutos para cubrir la distancia. En la cabina del 615, Ricardo ajustó su velocidad, sintiendo que el rendimiento de planeo del avión mejoraba marginalmente. Sofía trabajaba frenéticamente con los sistemas de navegación para trazar el curso hacia el lago, calculando que llegarían con quizás 150 metros de altitud restantes, suficiente para preparar una aproximación adecuada, pero sin margen de error. Elena continuó proporcionando orientación, recomendando pequeños ajustes en el rumbo para tener en cuenta la deriva del viento, sugiriendo cuándo desplegar el tren de aterrizaje. El capitán Ricardo reconoció la sabiduría en su sugerencia, y Alex coordinó inmediatamente la guía de aproximación, sus sofisticados sistemas calculando la trayectoria de vuelo óptima. La pareja de ancianos en la fila 13 había estado escuchando las transmisiones de Elena con asombro. El ejecutivo de 14B estaba mirando a Elena con una expresión de shock y comprensión. Sus suposiciones sobre la joven pasajera eran catastróficamente erróneas. Otros pasajeros cercanos también habían comenzado a darse cuenta. El murmullo se extendía por la cabina. De alguna manera, una niña estaba en la radio hablando con los pilotos y los cazas militares. Los minutos pasaron con lentitud agonizante mientras el vuelo 615 descendía constantemente hacia el lecho seco del lago, que aparecía como un óvalo pálido en el horizonte. A 600 metros, Ricardo desplegó el tren de aterrizaje, sintiendo que el avión se estremecía por el aumento de la resistencia. Sofía armó los toboganes de emergencia. Elena activó su radio por última vez. Capitán, recuerde aletear suavemente y tocar tierra con una velocidad vertical mínima. La superficie puede ser más blanda de lo esperado y querrán evitar el colapso del tren de aterrizaje delantero. Los segundos finales de la aproximación parecieron alargarse. El tren de aterrizaje principal contactó con el lago con un impacto que hizo vibrar toda la estructura, pero no catastrófico. El avión rodó por el lecho del lago, dejando tras de sí penachos de polvo y arena, frenando gradualmente.
El vuelo 615 se detuvo por completo, a unos 800 metros del punto de toque inicial, intacto. Ricardo se quedó sentado en su asiento durante 3 latidos, procesando el hecho de que estaban abajo, estaban a salvo. Habían logrado algo que debería haber sido imposible. La evacuación fue perfecta. Laura encontró a Elena tan pronto como salió del avión. La compostura profesional de la azafata finalmente se rompió cuando abrazó a la joven con una mezcla de alivio y asombro. «Nos salvaste», susurró Laura, su voz ahogada. Los tifón hicieron varias pasadas bajas sobre el sitio de aterrizaje. Alex y Hannah querían verificar visualmente que la emergencia había concluido con éxito. Alex activó su radio, su voz transmitiendo una emoción que los pilotos de élite rara vez se permitían expresar. «Control, Rayo 11, Ibérica 615 está a salvo en tierra. Se avisa». Fénix actuó magníficamente. Ese código de llamada sigue honrando su legado. Solicitamos permiso para romper la formación y rendir honores. El controlador concedió la solicitud sin dudarlo. Alex y Hannah hicieron una pasada final sobre el lecho del lago, volando en formación cerrada directamente sobre los pasajeros y la tripulación evacuados. Al pasar por encima, ambos pilotos hicieron el saludo tradicional, un gesto de respeto normalmente reservado para los caídos o ceremonias. Elena, con los brazos de Laura a su alrededor, vio a los tifón completar su saludo y alejarse. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Había honrado ese legado de 4 generaciones de aviadores. El capitán Ricardo se abrió paso entre la multitud hasta que encontró a la chica. Se acercó a Elena y le extendió la mano formalmente, el gesto de un profesional a otro. «Fénix, soy el capitán Ricardo, y quiero agradecerte personalmente tu asistencia. Tu conocimiento y orientación contribuyeron directamente a la supervivencia de todos a bordo. Me aseguraré de que ese hecho sea documentado». Elena le estrechó la mano con un agarre que su abuelo le había enseñado. «Capitán, me siento honrada de haber podido ayudar, y usted y su primera oficial merecen todo el crédito por aterrizar este avión de forma segura en condiciones imposibles». La noticia llegó a los medios de comunicación a las pocas horas. La combinación del fallo dual de motor, el aterrizaje de emergencia en un lago seco, la escolta de los Eurofighter, y lo más convincente, la revelación de que una niña de 12 años con un código militar legendario había participado activamente, creó una narrativa que capturó la atención internacional. Elena Fénix se hizo famosa de la noche a la mañana. La investigación formal sobre el fallo dual de motor citó específicamente los esfuerzos coordinados de la tripulación de vuelo, los pilotos de escolta y la pasajera Elena Fénix como factores contribuyentes a la supervivencia. La conclusión del informe incluyó una declaración de que el código Fénix había vuelto a estar a la altura de su estatus legendario. Años más tarde, cuando Elena tuviera la edad suficiente para seguir su propia carrera en la aviación militar, recordaría ese día a 9.000 metros como el momento en que realmente comprendió lo que representaba el código Fénix, el espíritu vivo de levantarse cuando las circunstancias lo exigían. El fallo dual de motor había tomado todo lo seguro y normal y lo había reemplazado con una catástrofe. Pero también había revelado lo que sucedía cuando los códigos de llamada legendarios, el conocimiento heredado y la valentía personal se unían en el aire. Los pilotos de los tifón que habían escuchado la voz de una niña y habían rendido honores a una chica de 12 años contarían la historia. El día en que Fénix se levantó de nuevo a 9.000 metros y demostró que algunos legados se ganan no por la edad o el rango, sino por el coraje de actuar y el conocimiento para tener éxito cuando el fracaso parecía seguro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que levantarte como un fénix en tu propia vida? ¿Qué legado de valentía llevas contigo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si te ha conmovido la de Elena, compártela con ese amigo que necesita un poco de inspiración. Elena, con los brazos de Laura a su alrededor, vio a los tifón completar su saludo y alejarse. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Había honrado ese legado de 4 generaciones de aviadores. El capitán Ricardo se abrió paso entre la multitud hasta que encontró a la chica. Se acercó a Elena y le extendió la mano formalmente, el gesto de un profesional a otro. «Fénix, soy el capitán Ricardo,
Y quiero agradecerte personalmente tu asistencia. Tu conocimiento y orientación contribuyeron directamente a la supervivencia de todos a bordo. Me aseguraré de que ese hecho sea documentado. Elena le estrechó la mano con un agarre que su abuelo le había enseñado. Capitán, me siento honrada de haber podido ayudar, y usted y su primera oficial merecen todo el crédito por aterrizar este avión de forma segura en condiciones imposibles. La noticia llegó a los medios de comunicación a las pocas horas. La combinación del fallo dual de motor, el aterrizaje de emergencia en un lago seco, la escolta de los Eurofighter, y lo más convincente, la revelación de que una niña de 12 años con un código militar legendario había participado activamente, creó una narrativa que capturó la atención internacional. Elena Phoenix se hizo famosa de la noche a la mañana. La investigación formal sobre el fallo dual de motor citó específicamente los esfuerzos coordinados de la tripulación de vuelo, los pilotos de escolta y la pasajera Elena Phoenix como factores contribuyentes a la supervivencia. La conclusión del informe incluyó una declaración de que el código Phoenix había vuelto a estar a la altura de su estatus legendario. Años más tarde, cuando Elena tuviera la edad suficiente para seguir su propia carrera en la aviación militar, recordaría ese día a 9.000 metros como el momento en que realmente comprendió lo que representaba el código Phoenix, el espíritu vivo de levantarse cuando las circunstancias lo exigían. El fallo dual de motor había tomado todo lo seguro y normal y lo había reemplazado con una catástrofe. Pero también había revelado lo que sucedía cuando los códigos de llamada legendarios, el conocimiento heredado y la valentía personal se unían en el aire. Los pilotos de los Tifón que habían escuchado la voz de una niña y habían rendido honores a una chica de 12 años contarían la historia. El día en que Phoenix se levantó de nuevo a 9.000 metros y demostró que algunos legados se ganan no por la edad o el rango, sino por el coraje de actuar y el conocimiento para tener éxito cuando el fracaso parecía seguro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que levantarte como un fénix en tu propia vida? ¿Qué legado de valentía llevas contigo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si te ha conmovido la de Elena, compártela con ese amigo que necesita un poco de inspiración.